predicación. No podemos dejar de hablar de nuestro Señor Jesucristo porque es la persona más revolucionaria, porque es la persona que marcó la historia en dos, porque es la persona que dividió la humanidad en dos, entre los que creen y los que no creen, antes y después de Cristo. Amados hermanos, estamos hablando de nada más ni nada menos que de Jesucristo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. Ser como Jesús, hermanos. Hermanos, la vida de Jesús, ¿sabe cómo era? La vida de Cristo, hermano, fue para su papá. ¿Ha escuchado bien? Para su papá. Él fue el que inventó la palabra Abba Padre, que significa papito, papá, con mucho cariño, como lo expresaba un niño judío a su padre. Abba Padre, clamó en el Getsemaní. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si quieres que pase esta copa, de mí que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Abba Padre, la vida de Jesús fue su papá. Todo lo que su papá le pedía, él lo hacía. Es más, él decía, yo tengo otra comida, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y le guardó un respeto y una obediencia y decidió amarlo y servirlo y siempre tener comunión íntima con su papá. Si algo deberíamos imitar de Jesús y seguir sus pasos, es en eso. En buscar siempre la presencia y la relación amorosa de Jesús, y que el respeto y el temor sea para nuestro papá, para nuestro Padre Dios. Gloria sea al Señor. Pero hermanos, la vida de Pedro el apóstol, el que acaba de escribir esto, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cambió Pedro radicalmente cuando Jesús le dijo, Pedro, sígueme. En Juan 21, hermanos, lo dice, el versículo 19, Pedro, sígueme. Pero ahora Pedro, después de haber seguido a Jesús, que ya ahora está viejo, ya está grande, y él nos exhorta ahora a nosotros a seguir sus pisadas. Las pisadas no de Pedro, sino de Cristo Jesús. Dice él, para que sigáis sus pisadas, nos dejó ejemplo. Y esto, hermanos, de ser como Jesús, vino a mí en este fin de año cuando oraba para que Dios nos guiara hacia lo que deberíamos hacer o enfocarnos como una meta, como un legado, como como algo que nos llama la atención, como una guía para el 2026. Y el Señor me llevó a este pasaje y dijo, ustedes necesitan ser como Jesús. Ya que en este año decidimos ser que permaneciera el amor fraternal y lo logramos dentro de lo que cabe, ahora sigue algo más difícil que el amor fraternal. Hermanos, es ser como Jesús. Hermanos, para seguir a Jesús necesitamos saber cuáles son sus huellas o cuáles son sus pisadas. Y para esto tenemos que volver a los 4 evangelios. Porque a veces que nos han predicado de un Jesús buena onda, de un Jesús distorsionado, de un Jesús diferente al que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y muchas veces hemos creído que este Jesús es la verdad cuando no hemos leído ni siquiera Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos han enseñado de un Jesús policía que nos está vigilando para castigarnos cuando pequemos. Nos han hablado de un Jesús buena onda o pasalón, que tú puedes hacer lo que quieras y él sigue siendo tu Jesús, tu amigo. Y eso no es la imagen de Jesús en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Cuando queramos, hermanos, conocer a Jesús para seguir sus pisadas, necesitamos volver al Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos enseña las leyes del reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer como ciudadanos del reino de Dios y seguidores de Jesucristo? Pero no solamente el Sermón del Monte resume el total de las enseñanzas de Jesús para sus discípulos o seguidores, sino que todos los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan y en ellos encontramos los milagros del Señor Jesucristo. Milagros, hermanos, que no han sido hechos por ninguna otra persona en el mundo. Son por lo menos 41 milagros en los evangelios de Jesús. 41 milagros, hermanos,
que él hizo, porque dice que anduvo haciendo bienes y ayudando y levantando a todos los oprimidos por el diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo, gloria sea al Señor, y nos enseñó a seguir sus pasos. Amados, en los evangelios no solo encontramos sus milagros, sino su humildad. Y en eso, hermanos, todos estamos faltos. Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos habla de que es un alto ideal, muy alto. Medida, estatura, plenitud. Son 3 niveles. Si no hemos llegado ni a la medida de la estatura, ni la plenitud de Cristo. Para llegar a la plenitud de Cristo se necesita ser Él. Y solo Él ha sido sui generis, único, extraordinario, no hay otro como Él. Pero somos llamados a imitarlo, a seguir sus pisadas. También en los evangelios encontramos su compasión. Dice que Él recorría las aldeas y los pueblos, hermanos, y veía a la gente y se compadecía porque veía a la gente como ovejas sin pastor. Veía a la gente tan necesitada, moral, emocional y espiritualmente y físicamente, que se compadecía, hermanos, tenía compasión y misericordia de él, de ellas. También en los evangelios encontramos sus enseñanzas maravillosas. Todo lo que él enseñó, todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo enseñó e hizo. También encontramos sus actitudes ante cualquier situación. Él, hermanos, veía a los pobres y los ayudaba. Él amaba a los niños. Él se esforzaba para ayudar a la mamá, a la madre. Les resucitaba a sus hijos muertos. El Señor tenía misericordia de todos los estratos sociales. No importa si era pobre o si era rico. No importa si era negro o si era blanco. Él tenía misericordia y compasión y su actitud siempre era la misma. Amor para todos. Compasión para todos. Y luego en los evangelios tenemos también sus palabras. Sus palabras que son por arriba de todos. Los enemigos decían, ningún hombre ha hablado como este hombre. Las palabras de Jesús son dignas de ser imitadas. Sus oraciones, sus enseñanzas y todo lo que nos enseñó es grande. Tenemos que aprender de él mucho. Pero su ejemplo escrito aquí en los evangelios es tan grande, hermanos, que ilumina al mundo acerca de su ejemplo. Como él tanta fe que tenía, hermanos, tanta fe que tenía, que los discípulos dijeron un día, aumentanos la fe. Porque no tenemos nada y vemos cómo tú tienes tanta fe. Y el ejemplo tan grande de oración, hermanos, que se iba toda la noche a orar a la montaña con su padre. Y luego regresaba y los discípulos lo veían lleno, santo, pleno, iluminaba su rostro de la presencia de Dios, hermanos. Y entonces le decía, enséñanos a orar. Cuando lo veían, hermanos, tan poderoso en la transfiguración, querían escucharlo, querían imitarlo. Hermanos, el evangelio está lleno de ejemplos de su carácter, de su fe, de su poder, pero sobre todo de su perdón y la comprensión a los pobres pecadores, como en el ladrón en la cruz, que muriendo tuvo compasión de él. Les diré una frase que me impactó mucho y la voy a estar diciendo y la voy a decir. Y me la voy a memorizar y quiero que ustedes también. Jesús puede ser imitado, pero nunca igualado y jamás podrá ser superado. Jesús puede ser imitado, pero jamás puede ser igualado, ni mucho menos superado. Porque aunque han venido al mundo personajes grandes como Buda, Mahoma, Confucio y todos los grandes de la historia, hermanos, nadie ha sido como Jesús. Nadie podría superarlo, porque Jesucristo, hermanos, es Dios con nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el verbo que se hizo carne. Es Dios entrando a la historia para ver su gloria y su poder. Es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros para visitarnos. Gloria sea al Señor. Y en este pasaje, Pedro nos exhorta a seguir sus pisadas. Las pisadas del Cordero. Dice en el Apocalipsis 14 que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a seguir al Cordero por donde quiera que va. Es decir, lo que él hizo. Ahora, Pedro
aquí en el capítulo 2 está hablando acerca, el contexto está hablando acerca de los padecimientos por ser cristiano. Nosotros no tenemos que avergonzarnos por ser cristianos. Si sufres, tienes que aprender aquí por lo menos 4 pisadas de Jesús. Aquí dice en el versículo 21, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego el versículo 22, en primer lugar dice, el cual no hizo pecado. Deténgase allí. En la anterior, por favor, allí tengo los 4 cosas, los 4 pasos que Jesús dio. Primero Pedro 2:22 dice, no hizo pecado. Hermanos, a veces hay mucha gente que le gusta imitar a Jesús, pero a veces en las extravagancias. Quieren traer el pelo como Jesús, como el Buki. Quieren vestir la vestimenta de Jesús como cualquier judío. Pero nunca han podido imitar a Jesús en dejar el pecado. Porque esto es un muy alto ideal en Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Y en Hebreos dice, en el pasaje de Hebreos 4:15, que dice que fue tentado en todo. En todo, sí, también Jesucristo fue tentado por la lascivia, por la lujuria. También Jesucristo fue tentado por la mentira y por el engaño. Pero dice aquí que fue sin pecado. Gloria sea al Señor. ¿Y sabe usted, hermano, por qué fue tentado en todo? Para que pudiera entendernos a nosotros. Para que pudiera comprendernos que también nosotros somos tentados. Y a veces no solo tentados, sino caídos. De hecho, ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado. El pecado es caer en esa tentación. Y Jesús nunca cayó en ninguna tentación. Él estuvo rodeado de mujeres, sí. Él estuvo rodeado de tentaciones. Él anduvo acá y fue tentado por el diablo, dice la Escritura. Pero Jesús siempre fue vencedor y victorioso. Citando las Escrituras, derrotó a Satanás. Gloria sea al Señor. Pero aquí dice que no hizo pecado. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros en este año que vamos a tratar de ser como Jesús, seguir sus pisadas? Suceda lo que suceda, en cualquier circunstancia nuestra, si nos insultan, si sufrimos, si somos tentados, no debemos pecar. Esto es sumamente difícil. Es lo más difícil del cristianismo, abandonar el pecado. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que están llenos de malos hábitos pecaminosos, malos pensamientos, malas acciones, una mala actitud. Son de hábitos chismosos a veces, son de hábitos golosos porque comen de más, son de hábitos envidiosos, son de hábitos mentirosos, son de hábitos deudores porque no pagan lo que le prestan. Y a eso se le llama pecado. Y el pecado es lo más difícil de dejar. Porque es una mezcla gelatinosa, haz de cuenta, no te la puedes quitar, está pegada. Es como la sombra que te persigue y te persigue. Es el viejo hombre, es el que ya murió en el bautismo, que persigue y te persigue. Sin embargo, la huella más tremenda de Jesús, la más honda, la más grande de Jesús, es que no hizo pecado. Analicemos la vida de Cristo. Él dijo un día, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me dice en qué he fallado? Y le buscaban y lo tentaban y lo querían hacer caer y los fariseos le hacían preguntas para que cayera y nunca cayó. Gloria sea al Señor, porque el Señor Jesucristo era más sabio que todos. Les leía los pensamientos a todos y sabía con qué intención preguntaban y sabían por qué venían. Y él nunca pecó. Aún cuando usted pueda decir, agarró un látigo y los latigueó todos y se enojó. No, airaos, pero no pequéis. Se enojó, pero no pecó. Se puede uno enojar, pero no pecar. La ira de Dios se revela contra la humanidad, hermanos, contra toda impiedad. Dios se enoja en su justa razón, porque ve que el hombre se está destruyendo, autodestruyendo, yéndose al infierno. Jesús se molestó porque dijo, el celo de la casa me consume. Salgan de aquí, ladrones, han hecho la casa de mi padre ladrones. Porque vendían y compraban en el templo, hermanos.
Y agarró un látigo y los echó de allí. Les volcó las mesas, les volcó las monedas, las tiró y los latigueó. Hermanos, Jesús no pecó al hacer eso, porque era una indignación santa. No era pecado, hermanos, lo que él estaba haciendo, porque él nunca cometió pecado. Nadie lo pudo redarguir de pecado, hermanos. Y eso que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, fue perfecto. Juan 8:46 lo dice bien. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Vivió una vida perfecta y era hombre 100% como tú y como yo. Pudo, hermano, sacrificarse en ayuno, pudo orar largas noches, pudo, hermanos, enfrentarse a Satanás, pero la clave de Jesús era que él seguía a su Padre y su vida estaba consagrada a él, de tal manera que el Padre le concedía todo lo que él dijera, todo lo que le pidiera ya lo tenía, porque era el Hijo unigénito de Dios, y Dios Todopoderoso le hacía lo que él le pedía, hermanos, porque Jesús le obedecía. Y por eso, tanto en el bautismo como en la transfiguración, la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. A él oíd lo que él diga. Gloria sea al Señor. No hizo pecado. Y me maravilla, hermanos, porque nosotros nos hemos propuesto no pecar. Cuando empieza el año, yo me propongo no pecar. Meta bien difícil, porque las primeras horas ya caíste. Primeras horas de enero 1, ya pecaste. ¿Cómo? Pues estás come lo recalentado. Demasiado, hasta te enfermas y tienes que ir al baño y tomar Pepto-Bismol y medicina. Si no es en una cosa, es en otra. Luego estás ahí teniendo malos pensamientos y excediéndote en uso del celular y viendo lo que no debes ver. Y la meta que te propusiste, no pecar para seguir la huella de Jesús, afuera. Pero déjeme, no quiero ahondar tanto en esa pisada, pero dice aquí: para que sigáis sus pisadas, en plural, y ya las puse ahí, son 4, y muy más rápido. Ni se halló engaño en su boca. Verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, tomado de la profecía de Isaías 53, que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Y luego dice que no se halló engaño en su boca. Amados hermanos, hay gente que engaña cuando habla, y eso es mentira. Hay gente que le gusta echar mentiras, que dice cosas y no las hace. Que dice: no, hermano, yo sí leo la Biblia. Nunca la lee, porque el celular no la deja. ¿Para qué anda engañando con su boca? Jesús dice que nunca engañó con su boca. Él nunca dijo ninguna mentira. Es más, dijo la verdad siempre, y la verdad absoluta, aunque doliera, aunque ofendiera, aunque le doliera a la gente, dijo la verdad. Y ¿saben por qué les digo que nunca se halló engaño en su boca? Porque estuvo dispuesto a firmar con su sangre todo lo que él decía en la cruz del Calvario. En la cruz murió por todo lo que él habló. Y el pez por su boca muere, dice el dicho. Y Jesús murió por todo lo que él habló, igual que Juan Bautista. Por lo que él habló, Herodes lo decapitó. Cuando tú te decides a decir la verdad y decir a lo santo, santo, y al pecado, pecado, y a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, te decides a decir la verdad, vas a tener muchos enemigos. Sí, te van a crucificar, te van a perseguir, te van a hablar mal de ti, se van a burlar de ti, te van a decir santurrón, te van a decir pero si tú dices la verdad, tú estás siguiendo a Jesucristo. Si no dices la verdad y engañas a tu esposo, engañas a tu esposa, engañas a tus hijos, engañas al pastor, engañas a todo mundo, a Dios no lo engañas. No estás siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, decir siempre la verdad? No eche mentiras. Amén, me gustaría decirlo, pero me lo voy a proponer este año: no decir mentiras. Me cae muy mal una persona que miente y después es descubierta. Porque para sostener una mentira tienes que echar otra, y tienes que echar otra, y tienes que echar otra. Y nunca acabas de decir mentiras. Si se te hace un hábito, y el hábito se te hace un carácter, y el carácter te lleva a un destino, al infierno mentiroso. ¿A dónde van los mentirosos? A la iglesia para que se arrepientan, pero después al infierno por mentirosos.
No, hermano, yo sí di ofrenda. Nunca dio, mentiroso. Que sí di mi diezmo. Mentiroso, no lo diste. Te lo robaste. Jesús nunca hubo engaño en su boca. Cuando decía que nos amaba y nos lo demostró en la cruz. Cuando decía que perdonaba, perdonaba y dijo, Padre, perdónalos. Cuando él decía una cosa, lo vivía y lo cumplía. Cuando él decía, ama a tus enemigos, lo hizo en la cruz. Y lo hizo sin guardar rencor. Él no dijo, está bien, me están matando y crucificando, pero un día voy a resucitar y me las van a pagar. No lo dijo. Él perdonó y no guardó rencor a nadie. Siga esa pisada y va a ver que le va a ir bien. Va a ser como Jesús. Fue tratado injustamente, les decía. Es más, fue tratado violentamente. Lo clavaron, lo crucificaron, lo atravesaron, le pusieron la corona y no respondió mal. ¿Y qué crees? No respondió mal. Gloria sea al Señor. No respondió con violencia, no se defendió, ejerció la autarquía, el dominio propio, el autocontrol. Y dice la Escritura, no abrió su boca cuando lo estaban violentando. Oh, hermanos, a nosotros no ocupan violentarnos, nomás con que hablen mal de nosotros, ya estamos vengándonos, queriéndonos hacer el mal a la gente que nos hace mal. Jesús no fue así, amigo, hermano, aprenda a seguir esa pisada. Le estaban haciendo violencia y él se callaba, se dejaba. Bueno, una cosa es dejarse y otra cosa es responder, pero Jesús, hermanos, lo permitía. Porque él sabía que eso tenía que pasar. Por eso se angustiaba en Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa, me duele, me angustia ir a la cruz. Pero era algo que él ya sabía desde que dejó su trono. Es más, como dice el canto, tú que viniste del cielo, aunque sabías que te esperaba la cruz, aún así viniste, Señor, para dar tu vida, para enseñarnos a caminar en los pasos de Dios, para hacernos hijos verdaderos de Dios y agradar con nuestras pisadas al Padre. No abrió su boca. ¿Y nosotros cómo nos va? Cuando alguien nos ataca, rápido tratamos de defendernos. Cuando alguien nos dice mentirosos, decimos, no, yo no soy mentiroso. Pues no has leído la Biblia. Dice, todo hombre es mentiroso, incluyendo las mujeres y los niños y los jóvenes. Los ancianos, y solo Dios es veraz. Así lo dice la Biblia. Solo Dios es veraz y verdadero, y todo hombre es mentiroso. ¿Por qué dices que no? Porque tratas de defenderte. ¿Por qué? Porque Jesús aquí dice que no abrió su boca, pero tú cuando alguien te hace mal, abres tu boca y rápido te defiendes. Te defiende. Y Jesús podía haber dado un mensaje de defensa de su persona, de sus ataques, y decirles, es que yo soy justo, es que yo soy inocente, es que ¿por qué? Pero la Biblia dice que él no abrió su boca. Y luego en la pisada número 3 dice, quien cuando le maldecían, verso 23, no respondía con maldición. Fíjense, hermanos, lo que dice, no respondía con maldición, verso 23. Piense en esto, en presencia de insultos, de falsas acusaciones, de maltratadas y maldiciones, guardaba silencio. Ojalá y nosotros también así sea. Que cuando alguien hable mal de ti y nos insulte, inclusive cosas, chismes y cosas que hablen contra ti, guardes silencio. Y aun si alguien te maltrata y te maldice, cállate. Cuando Simei maldijo a David en el camino, le aventaba piedras y polvo, y maldito sea David. Y el general de David dijo, en este momento me lo echo. ¿Por qué te anda haciendo eso? Mira, va a ser un perro muerto. David le dijo, déjalo, porque si lo hace es porque Jehová lo mandó. Impredecible David, ¿eh? Jehová lo mandó y él lo permitió. Déjalo que me maldiga. Trae coraje, trae rencor, déjalo que lo saque, que se sane, que aviente todo el veneno que trae. Esto nos enseña, hermanos, que no hay que maldecir al que nos maldice. David no maldijo a Simei, sino que le permitió que lo maldijera. Y dijo, y llamó a Dios de testigo, pues si Dios lo trajo, que me maldijera, que déjalo.
Todas nuestras acciones y sucesos en nuestras vidas están controlados por Dios. Dios permite lo que sea en nuestra vida para su honra y su gloria, y para que nosotros no nos defendamos, sino que aceptemos. Lo aceptemos como Jesús aceptó los sufrimientos y aún los maltratos, porque él sabía que la ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero, y él iba a llevar la maldición de todos nosotros. En Gálatas lo dice, guardaba silencio. Ante el Sanedrín guardó silencio, callaba Jesús. Ante Pilato, Jesús no le respondió a Pilato ni una palabra. Ante Herodes, nada le respondió. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo que él cuando alguien nos insulte, cuando alguien mienta contra nosotros. Guardemos silencio. Yo es lo que hago. Cuando yo oigo que alguien habla mal del pastor, pues ya estoy hablando, ¿verdad? No me haga guardar silencio, hermano. No me haga guardar silencio. No hable mal de los siervos de Dios. Nunca. Porque son siervos de Dios. Porque le enseñan la palabra de Dios. Porque es para su bien. Por Dios lo ha levantado. Ahora, la última cosa que estoy viendo aquí es: cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a Dios su Padre. Nunca debemos intentar tomar venganza por nosotros mismos contra el que nos ofende. Pablo interpretó esto en Romanos y en Hebreos, diciendo: no os venguéis vosotros mismos, sino como está escrito: dejad lugar a la venganza de Dios, porque dijo el Señor: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. No es tuya la venganza, es de Dios. Y Jesús le dejó toda su causa al Padre, a su papá, para que Dios se encargara de él, hermanos, cuando más lo necesitara. Dejarle las cosas a Dios es lo mejor, hermanos. Dejar las cosas a Dios es lo mejor cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás sufriendo injustamente, cuando hay alguien que esté tratando de abusar de ti. Dice Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aprendan de Jesús, que dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces, hermanos, cuando nosotros no nos defendemos, ni atacamos al que nos hace daño, y justamente sufrimos, hermanos, hay que dejarle las cosas a Dios, y Él dará el pago. Él es el que va a pagar a cada uno, en esta vida o en la otra vida. Pero todos vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones, palabras y pensamientos. Esta actitud de Cristo nos enseña, hermanos, que debemos nosotros intentar parecernos a Él. Y nomás es en el área de sufrimiento, hermanos. Es en el área, hermanos, de nuestra vida cristiana. Abandonar el pecado. Dejar el engaño y la mentira en nuestra boca. No responder con maldición aún a nuestros enemigos. Y si sufrimos, cualquiera que sea la injusticia o violencia, encomendar la causa al único que sabe todas las cosas, que es Dios, y que Él finalmente dará su pago a cada uno, o su recompensa a cada uno. Pareciera que estas 4 pasos o estas 4 huellas de Jesús no fueran gran cosa, pero si las llevamos a la práctica, y así espero que sea, revolucionaría la iglesia. Revolucionaría tu vida, revolucionaría a Tepic. Si llevamos a la práctica estas 4 huellas que el Señor nos ha mostrado, haría la más grande revolución en nuestra comunidad cristiana. Siguiendo estas huellas de Jesús, el mundo y la iglesia vería en nosotros a Jesús. Seríamos cristianos llenos del Espíritu Santo y de su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esa es la semejanza a Jesús. Gloria sea al Señor. Usted y yo nos pareceríamos a Cristo, y la gente diría lo mismo que dijo cuando vieron a los apóstoles súper transformados por Cristo Jesús. Dijeron: esos son los cristianos, se parecen a su Cristo. Y les reconocían que habían estado con Jesús.
Hechos capítulo 5. Y les reconocían, porque los veían que habían estado con Jesús, porque habían aprendido muy bien a seguir sus pisadas. Y lo hicieron tan bien que impactaron al mundo con la doctrina de la resurrección y de la cruz. E impactaron al mundo con su testimonio, dando su vida por lo que predicaban, el amor a Cristo y al prójimo. Esto nos muestra, hermanos, que es posible cambiar la situación del mundo si tan solo siguiéramos a Jesús. O como dijo a Cantinflas en esa película, si tan solo nosotros aprendiéramos lo que dijo y viviéramos esas palabras que dijo el humilde carpintero de Galilea: amaos los unos a los otros, descalzo, sin riquezas, humilde, pero nos enseñó: amaos los unos a los otros. Y es ahí donde fallan las naciones, donde fallan los pueblos, donde fallan las iglesias. Cuando Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y luego dijo enseguida la huella: así como yo os he amado. Hasta la muerte, hasta el sacrificio, hasta dar la vida, nos amó. Y nosotros, ¿qué hemos aprendido? Hay que hacer lo que Jesús haría. Y esta es mi conclusión. El hermano Charles Sheldon escribió un libro que se llama En sus pasos. Y en ese libro puso la historia de una iglesia que había estado muerta por muchos años. Hasta que alguien se propuso y predicó y dijo: vamos a hacer que la iglesia haga lo que Jesús haría en cada situación. Y empezó una revolución, porque todos se propusieron a hacer lo que Jesús haría en cada situación. ¿Qué haría Jesús? Para empezar, el dueño del periódico tuvo que quitar todo lo que es pecado de su periódico. Todas las publicaciones que eran injusticia, pecado, todo eso las quitó. Y no importa que ya no hubiera suscriptores, no importa que ya no hubiera publicistas, que ya no le pagaran, no importa que se viniera abajo el negocio, Jesús no lo haría. No pregonaría ni publicaría en el periódico la pornografía, no publicaría el pecado, no publicaría la injusticia, no publicaría malas cosas, sino solo versículos, la palabra de Dios, principios morales, principios y valores espirituales. Eso es solamente un ejemplo de un miembro de la iglesia, el dueño del periódico en la ciudad de Nueva York, que es donde sucedió. Eso fue en los 60, 70. Y saben, otros más hicieron lo mismo. Hermano, un artista que la estaban invitando para ganar mucho dinero dijo: no, yo renuncio allá, yo nomás voy a cantar para Dios, con mi voz para Dios. Ya no la quisieron ni nada, pero es lo que haría Jesús. Alguien que estaba haciendo tranzas allá, un negocio malo, dejó el negocio malo y dijo: yo voy a hacer lo que Jesús haría. Dejó todo. Ya no lo quisieron, ya no tuvo éxito, ya no tuvo dinero, pero hizo lo que Jesús haría. Amado hermano, esta pregunta, si tú y yo la hacemos, si tú y yo la contestamos en cada una de nuestras situaciones, ¿sabe qué haría? Revolucionaría nuestra vida, porque nos pareceríamos más a Jesús. Y aunque en la Biblia no está esa pregunta, es bueno hacérnosla, porque si hacemos lo que Jesús dice, al leer el Nuevo Testamento nos daríamos cuenta que andaríamos en santidad. De hecho, Él te lo pide: sed santo porque yo soy santo. Y tienes que ser como Él. Para ello hay que leer, hay que ver la Biblia. No te está diciendo que siga las pisadas del pastor, del anciano, del diácono, de la hermana, del hermano. Las pisadas de Jesús, para que seas como Él. Aquí no estamos imitando a un apóstol, un profeta, aunque Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero no se está dando Él la gloria, le está dando la gloria a Jesús, porque Jesús es el modelo a seguir. Jesús es la meta, es la escultura que hay que seguir, es el hombre que guía nuestros pasos, nos guía con su luz, nos guía con su palabra, nos guía con su ejemplo. Y es ahí, hermanos, en esto consiste el cristianismo. No es algo místico, no es algo sensacionalista. No es la prosperidad predicada por los profetas actuales. No es, hermanos, el show dominguero. No es las lenguas ni la danza lo que Jesús nos está invitando a imitar.
El verdadero cristianismo, hermanos, es la humildad, es la sumisión a Cristo, es imitarle en su amor, es imitarle en su bondad y su sacrificio. Ese es el verdadero cristianismo, el amor al prójimo como a sí mismo, el amor y el respeto a Dios, que esa fue su vida. La vida de Cristo fue su papá. Todo lo que su papá le pidiera, él lo hacía. Hijos, aprendan eso. Hacer lo que el papá le pida en obediencia. Y como hijo, ay Señor, tantas cosas. En Hebreos dice que como hijo tuvo que aprender la obediencia, a obedecer a su padre. Tuvo que aprenderla porque fue humano. Y aunque le costó gran sacrificio, lo hizo. Y lo hizo porque amaba a su padre. La gente está viendo si de verdad eres cristiano o no. Y quiero invitarte a que tú decidas. Este es el mensaje que abre este año, el parteaguas. Aquí termina este año, vamos a dar inicio al año 26. Y sabes, esta es la meta, ser como Jesús. ¿Lo has escuchado? Vamos a poner ese video que dijimos y terminamos. Este video es ser como Jesús. Escúchelo, esto es lo que va a pasar en el 26. Esto, lo que le he predicado. Esto. Apague la luz de aquí. Ahí está. En la senda del maestro quiero andar, su palabra en mi vida reflejar, que mis manos sirvan con amor libre, como Cristo vino al mundo a hacer el bien. Tu mirada es vida, luz y compasión. En tu tiempo puedo hallar mi dirección. Me ha llamado a ser mensajero fiel y con Cristo a ser discípulos también. Ser como Jesús, servir como Él, amar al perdido, mostrarle su bien, seguir sus pisadas, brillar con su luz, llamados a servir y discipular como Jesús. Ya no quiero ser tan solo un espectador, su misión en mí tiene mucho valor. Cada hermano, cada luz y brazo, somos parte de su gran comisión. Ser como Jesús, servir como Él, amar al perdido, mostrarle su bien, seguir sus pisadas, brillar con su luz, llamados a servir y discipular como Jesús. Ser como Jesús, servir como Él, amar al perdido, mostrarle su bien, seguir sus pisadas, brillar con su luz. Cada uno vamos a preguntarnos qué haría Jesús en cada situación durante el 2026, por todo el año, durante un año. Y en diciembre del 2026 yo les voy a preguntar, ¿se pudo o no se pudo? El diciembre que entra, ¿sí? Como en estas fechas, si Dios quiere y no viene Cristo, les voy a preguntar, ¿se pudo? ¿Verdad que sí? ¿Qué haría Jesús en cada situación mía? En la escuela, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Y si alguien ve que no está haciendo lo que Jesús hizo, le vamos a decir, ¿por qué no estás haciendo lo que Jesús hizo? Y ayudarnos a vivir, a parecernos más, a seguir las huellas, las pisadas de Jesús. Les hago este reto porque la vida es de retos y desafíos, y más como cristianos. Acabamos de pasar un reto monetario, pero este es espiritual, este es cristiano. Y me acuerdo de aquel predicador que se cambió a la ciudad de Houston, Texas.
para una nueva iglesia y ahí predicar. Un día se subió al autobús para ir al centro de Houston y pagó el boleto y el chofer le dio $1 de más de cambio. Le dio el cambio y $1 de más. Y el hermano, el pastor nuevo de la iglesia, pues se fue para atrás con el cambio, el dinero, y se sentó en el asiento del autobús. Y vio, ay, me dio $1 de más. Y dijo, bueno, pues bendición de Dios. Y dijo, $1, ¿qué tanto es? Los camioneros, los choferes ganan más y las empresas más, ¿no? Y fue tentado, fue tentado. Y cuando ya se iba a bajar en la parada siguiente, el Espíritu Santo le trajo convicción, dijo, ve y regresa el $1, porque no es tuyo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Amén. Pues se paró y le dijo, me dio $1 de más, chofer. El chofer dijo, yo lo sabía y sé quién es usted también. Usted es el nuevo predicador de la iglesia y quise saber si de verdad practicaba lo que predicaba. ¿Y tú? ¿Cómo vas a mostrar que sigues a Jesús? En cada esas pequeñas acciones cuentan, son un testimonio. Regresa el cambio de más. Regresa la cartera que te hallaste, no es tuya. Regresa ese billete. Dale honor a Dios, vive para Él. Haz lo que Jesús haría. Jesús no se tomaría ese vino, esa cerveza, ni iría al baile, ni se fumaría la droga. Jesús es santo y nos invita a ser santos, apartados del mal. Jesús no era un holgazán, era trabajador en la carpintería. Jesús no dormía de más y levantaba a las 11, madrugaba buscando a Dios. Jesús leía las escrituras, se las sabía de memoria. Jesús iba a la sinagoga, al templo, no faltaba. Jesús oraba sin cesar, noche y día. Jesús recorría las aldeas para ver si hay alguna necesidad. Haz lo mismo que Jesús haría y verás una revolución en tu vida. Yo me lo he propuesto porque es Dios quien me ha guiado hacia este tema, hacia este lema, hacia este rumbo. La iglesia es un barco que lleva un rumbo, ser como Jesús. Y si no lo logramos, que es lo más seguro, por lo menos nadie diga que no lo intentamos. Dios va a decir, estos mis hermanos le están tirando a lo más alto, a la medida, a la estatura de la plenitud de mi hijo. Yo sé que no van a llegar, pero van a cambiar mucho, van a avanzar mucho, van a ser mejores cristianos. Agacha tu cabeza y cierra tus ojos. Hemos oído tu palabra, Señor. Al venir a tu iglesia, tú eres quien nos habla. No soy yo, Señor. Y aún a mí me has hablado y me has dicho que yo necesito ser conforme a la imagen de tu Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y no se avergüence de llamarse nuestro hermano. Padre, que seas tú el todo para nosotros como lo fue para Jesús. Que busquemos siempre tu honra y tu gloria. Que busquemos siempre obedecerte, amarte y servirte. Que todas las cosas que hagamos, por pequeñas que sean, te traigan honra y gloria a ti, y hacerlo todo para la gloria de Dios. Aun si comemos o bebemos o nos divertimos o dormimos, todo para la gloria de Dios. Si venimos a la iglesia, damos ofrenda, alabamos tu nombre, oramos, todo para la gloria de Dios. Enséñanos a ser como Jesús, para que la gente verdaderamente diga, ahí están esos cristianos, esos seguidores de Jesús. No son religiosos, son seguidores. ¿Te parecen a Jesús? Y que eso traiga gloria a ti, Señor, y mucha gente pueda venir a ti con ese estilo de vida como los primeros cristianos, que amaban tanto, que daban todo y vivían para ti como si fuera el último día de su vida. Enséñanos este domingo a pensar en eso
y a dar vuelta al año, Señor, confiando en que tú eres quien nos guía. Pedimos perdón por fallar en esto. Enséñanos pues a vivir para ti y que este día sea para tu honra y tu gloria. Y nuestras vidas las consagramos a ti solamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gloria, gracias, y la iglesia está dispuesta a obedecer. Si la iglesia está de acuerdo, diga un fuerte amén.